Windsor, cuándo fue que se fundó, y también les voy a platicar un poco de cuando hacían el contrabando de ron por medio de este río. Windsor es una de las ciudades que se encuentra más al sur de Canadá. Se encuentra en la orilla sur del río Detroit, exactamente frente a Detroit, Michigan. El área urbana de Detroit-Windsor es el cruce comercial más transitado entre la frontera de Canadá y Estados Unidos, el cual se realiza mediante el Ambassador Bridge, que se encuentra sobre el río Detroit. Era el puente colgante más largo del mundo cuando se construyó en el año 1929, ya que tiene una longitud de 564 metros. Se estima que más de 10,000 vehículos industriales transitan por él en los días hábiles. Las torres de este puente se alzan 118 metros sobre el río y se sumergen 35 bajo él. Está compuesto de 21,000 toneladas de acero y la calzada se alza a una altura de 43 metros sobre la superficie del río. Tenía un paso peatonal y para ciclistas, pero fue clausurado después de los ataques del 11 de septiembre. El río Detroit tiene aproximadamente 51 kilómetros de largo y entre 1 y 4 kilómetros de ancho. El nombre es de origen francés que significa Río del Estrecho, ya que conecta con el lago St. Clair y el lago Erie. La frontera entre Canadá y Estados Unidos sigue el curso de este mismo río. Y en el año de 1997, el presidente Bill Clinton designó este río como uno de los 14 que integran el sistema de ríos del patrimonio estadounidense, y en el año 2001 también fue designado como integrante del sistema de ríos del patrimonio canadiense, siendo así el primer y único río con ambas consideraciones. Windsor es conocida como la capital automotriz de Canadá, ya que la ciudad es contribuyente importante de la industria automotriz. La región del río Detroit estaba habitada por las primeras naciones y en 1749 un asentamiento agrícola francés se estableció en Windsor. De hecho, es uno de los asentamientos fundados por europeos más antiguos del país. Al principio tuvo el nombre de Pequeña Costa, y en 1797, después de la Revolución Americana, se estableció el asentamiento de Sandwich, que Sandwich de hecho es la zona en la que nosotros vivimos. Años más tarde pasó de ser Sandwich a llamarse Windsor, esto en honor a una ciudad que se encuentra en Inglaterra. El acceso a la ciudad por medio de la frontera entre Canadá y Estados Unidos la convirtió en pieza clave para los esclavos refugiados que lograban liberarse. Muchos de ellos cruzaron el río Detroit para escapar de los cazadores de esclavos y se estima que había entre 20,000 y 30,000 refugiados afroamericanos que se establecieron en Canadá. La mayoría de ellos lo hicieron en esta zona. Windsor se incorporó como aldea en el año 1854 y se convirtió en ciudad en el año 1858, pero no fue hasta 1892 que ganó el estatus de ciudad. En 1916, Michigan prohibió la venta del alcohol, 3 años antes de que la prohibición se volviera ley nacional en el año de 1919. Desde ese momento, Windsor fue sitio importante para el contrabando, ya que la venta de ron en esta ciudad era una actividad importante. Había varios grupos organizados que realizaban el contrabando del ron y uno de los métodos que ellos implementaban era que buscaban un barco que fuera grande y que estuviera en la ciudad de Windsor y que a la vez tuviera documentación para ir a América del Sur. Entonces, estos grupos lo que hacían era llenar grandes contenedores con ron y posteriormente, cuando el barco llegaba a la aduana, se le informaba al oficial que lo que se llevaba en el barco se iba a llevar a un país de América del Sur, y una vez que ya los dejaban cruzar la frontera, todo el alcohol lo dejaban en Detroit. Normalmente en invierno, cuando el río se congelaba, los contrabandistas conducían a través de él
siempre en autos que fueran ligeros, y así podían obtener el ron de este lado de Canadá en Windsor. Estos grupos de hecho desarrollaron métodos para enviar señales al otro lado de la frontera y así evitar redadas y arrestos. De hecho, no había muchos grupos organizados que realizaran el contrabando del ron, pero había uno en específico que se llamaba The Purple Gang. Este grupo era uno de los grupos que operaba en Michigan durante la década de 1920 y 1930. Llegaron a ser la banda criminal que dominó Detroit. The Purple Gang era uno de los grupos que se encargaba de proveerle el ron al Capone y su Chicago Empire. Denle like al video, suscríbanse y nos vemos en otro video. Bye.